Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Pueden comentar en el chat si me escuchan. ¿Todo bien? A ver, vamos a ver si están atentos. Sí, todo bien, muy bien, Pamela, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a Intercambio de Talento, una iniciativa que en esta oportunidad se trabajará en alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la especialidad de Ciencias de la Información. Ustedes ya conocen la dinámica de intercambio de talento, ustedes se beneficiarán y fortalecerán sus conocimientos en esta oportunidad gracias a la participación de diversos docentes de la universidad. Y bueno, vamos a ello, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña la docente Ana María Talavera. Ella es magíster en bibliotecología, docente principal de la información en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es diplomada en sistemas de información por la misma universidad, cuenta con estudios de doctorado en la Universidad de Texas, Estados Unidos, y estudios actuales en la Universidad de Salamanca. Además, es exdecana del Colegio de Bibliotecólogos de Perú, representante de Perú ante IFLA, sección Latinoamérica y Caribe, y jefa durante el periodo de 2018-2019. Actualmente es miembro de 2 grupos de investigación en las áreas de enseñanzas de las ciencias de la información y de bibliotecas comunitarias respectivamente. Los dejo ahora con Ana María, quien dará inicio a su ponencia. Quiero recordarles que la participación pueden realizarla durante toda la charla a través del chat y habrá un espacio para resolver las preguntas. Bueno, eso es todo y damos pase a Ana María. Muchas gracias. Ana María, estás con tu micrófono desactivado. Ya. Listo. Ok. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a la Biblioteca Nacional. Efectivamente, estamos dando paso a este programa de intercambio de talento. No sé si soy la primera de la universidad, pero bueno, en todo caso, gracias también a la coordinación del profesor Casado, que ha organizado la intervención de la universidad. Por otro lado, también muchas gracias a los que están presentes y espero que esta charla pueda ser de utilidad para ustedes, tanto en su trabajo como para futuros proyectos que puedan realizar. En este sentido, el tema y el nombre de la charla es bastante general porque así habían puesto ya en el programa, y por otro lado, para mí era muy difícil también reducir un curso que se dicta durante 2 semestres, ¿no? Y 5 horas semanales, porque son 3 horas de teoría y 2 horas de práctica. Entonces he tratado de hacer un poco más de énfasis en la parte de los servicios de información y algunos que se pueden hacer simples y a diario prácticamente, y otros que se requiere algún tipo de tecnología, ¿no? Porque sabemos que nuestra carrera está fuertemente, digamos, tiene una influencia o influenciada fuertemente por las tecnologías. Entonces, voy a empezar con la parte de recursos y después los servicios, ¿no? Entonces, como se llama así, recursos y servicios, vamos a hacer alguna parte teórica muy cortita y después voy a poner ya ejemplos. En el caso de los recursos, vamos a pasar algunos cuadros, pero no se preocupen que voy a entregarle a Alicia el PPT, entonces no hay necesidad de que lo copie.
Incluso al final también he puesto una bibliografía, así que son libres de poder utilizar este material para su ilustración, para leer más sobre el tema. Entonces, sin más preámbulo, ya entro al tema y que actualmente denominamos recursos de información. Entonces, los recursos de información en la actualidad son de muchos tipos, aunque debido a la pandemia y a la crisis que vivimos, la mayoría está usando recursos tecnológicos, pero eso no deja de lado toda la cantidad de recursos audiovisuales, revistas, libros, etcétera, que existen, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son los recursos de información? Como su nombre lo indica, todo tipo de material que me pueda servir para resolver alguna consulta o satisfacer la demanda de los usuarios. Entonces, no voy a entrar, que también forma parte de mis cursos, lo que son estudios de usuario, cómo analizar al usuario, porque no es este el tema que nos convoca hoy día, pero sí hay aspectos importantes que mencionar. Los recursos deben estar registrados, es decir, en cualquier forma, ¿no? En papel, en audio, en un mural, en una fotografía, pero susceptible de ser consultado, interpretado por la persona que lo va a usar. Y luego el control bibliográfico, que en el caso de ustedes no tengo que mencionar a qué se refiere el control bibliográfico, lo trabaja justamente la Biblioteca Nacional, pero básicamente la idea es que se registre lo que contiene o el documento o el recurso. ¿Para qué? Para que pueda ser recuperado por cualquier persona usuaria que lo necesite. Entonces, si yo tengo un archivo en mi disco duro o en papel, nadie lo va a encontrar ni lo va a visibilizar, ¿no? Entonces, el control bibliográfico es justamente crear esas herramientas que permitan recuperar los documentos que existen o los recursos en general. Esto no es exclusividad de las bibliotecas o de los catálogos de bibliotecas. Pueden ser bases de datos de recursos electrónicos, pueden ser catálogos de libreros también, catálogos de editoriales, ¿no? Bibliografías, etc. Entonces, todas esas herramientas forman parte de lo que llamamos el control bibliográfico, y en el caso de la Biblioteca Nacional es justamente su misión publicar la bibliografía peruana, que es la principal herramienta de control bibliográfico para saber todo lo que se publica en el Perú o sobre el Perú, ¿no? Hay diferentes formas de llamarlo. Yo en mis cursos los llamo indistintamente fuentes o recursos. Las fuentes hacían un poco más de referencia al documento impreso, pero en realidad muy recientemente la profesora Cabral de la UNAM de México menciona, por ejemplo, que todos los objetos donde se encuentra la información se le denomina fuente. Y recurso lo considera ella aquellos que facilitan el acceso a la información. O sea, por ejemplo, un catálogo, una bibliografía, etcétera, le denomina recursos. Y fuente le llama al documento mismo en donde está contenida la información, ¿no? Entonces hay diferentes formas de definirlos, pero en concreto estamos hablando prácticamente casi de un sinónimo. Y seguramente algunos de ustedes cuando han estudiado en la universidad han estudiado fuentes de información o fuentes históricas, ¿no? Y ahora se llaman recursos, incluye mucho más allá de lo que es el formato impreso, todo tipo de material que nos sirve para dar información. Esto no lo voy a hablar al detalle y más aún en el siguiente cuadro lo presento de una manera un poco más desarrollada, pero tomado de un libro de la autora española Carrizo, que se llama justamente Manual de Fuentes de Información. Entonces hay múltiples formas
de clasificar los recursos de información. Como ven ahí, por su nivel informativo, es lo que más se trabaja generalmente, fuentes o recursos primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Entonces, muchas personas entienden claramente qué cosas son los recursos primarios, pero no mucho lo que son los secundarios o terciarios. Los primarios justamente son la fuente fidedigna, original, no necesariamente, vamos a decir, el acta de la independencia, sino un libro, un artículo de revista, una tesis, son documentos originales creados por un autor, ¿no? Pero el secundario más bien son los recursos que nos permiten encontrar las fuentes primarias. Justamente las herramientas de control bibliográfico que he mencionado, ¿no? Catálogos de bibliotecas, repositorios, bibliografías, índices, son todo fuentes secundarias. Bases de datos, por supuesto. Y las terciarias quizás son los que menos se conocen, que son más bien guías, lo que se llama guías bibliográficas, guías de la literatura, bibliografías de bibliografías. Entonces, pueden referir a una fuente primaria o secundaria y lo que intentan es consolidar en una sola fuente, como decir, toda la historia bibliográfica de un determinado tema y tipos también de recursos, ¿no? Por el soporte, bueno, es obvio que todos saben, impresos, audiovisuales, electrónicos, publicados o inéditos, ¿no? Internas dentro de la institución, externas, por su alcance geográfico, por la información que brindan, directos o indirectos. Esto, en el caso de este cuadro de Carrizo, ¿no? Menciona lo que vendría a ser inmediata o mediada, ¿no? O diferida. En realidad, directos son justamente los que tienen la información en sí misma. Un diccionario, una enciclopedia, un directorio, un manual. Y indirectos son justamente las bibliografías, los índices, los catálogos que te dan una referencia al documento original, ¿no? Entonces, algunos de lo que he mencionado antes están en este cuadro, tal cual Carrizo lo menciona. Como ven, hay algunas cosas más o menos que ya casi no se usan mucho en cuanto al CD-ROM, pero he actualizado con algunas cosas, por ejemplo, en la nube, ¿no? Hay muchísimas información que actualmente la recibimos, ¿no? Del ciberespacio o en la nube, como se usa, pero en realidad es información que está, que no la tenemos físicamente, que está en formato electrónico, pero a la cual normalmente o nos suscribimos o está gratis, pero está contenida en un servidor que no es el nuestro, ¿no? Y que está, a la cual podemos acceder solamente a través de una URL, una dirección electrónica. Entonces, esto lo van a poder revisar con más paciencia. Aquí he puesto un cuadro que también he ido actualizando cada año. ¿Qué tipo de necesidad, ¿no? Entonces, siempre les repito a los estudiantes, cuando uno trabaja en referencia o con recursos de información, dando información a un usuario, no necesita ni va a poder nunca saber todo lo que existe. Es imposible. Y cada día cambia. Pero sí tenemos que saber qué tipo de fuente o recurso de información va a responder esa pregunta. Entonces, aquí hay algunos tipos de necesidades que el usuario puede necesitar, ¿no? Valga la redundancia, hechos, números, datos, definiciones, fórmulas, etc. Obras de referencia, compilaciones de hechos, datos, por ejemplo, los censos, los compendios estadísticos, etcétera, con datos y hechos, almanaques, ¿no? Etcétera. Y ahora, pues,
99% de los usuarios, incluyendo ustedes mismos, seguramente buscan pues de frente en internet, y si dice cuál es el volcán más activo de todo el mundo, lo buscan en internet. Pero para eso existen las obras de referencia, y tenemos que también considerar muchos sitios en donde no hay acceso a internet, o que algunas no son fuentes confiables, que vamos a ver más adelante, ¿no? Si necesitamos pues algún tratado sobre un tema, existen los libros. Si necesitamos algunas ideas, investigaciones actuales, están los artículos de revistas, índices de resumen, las bases de datos. Si necesitamos tener información al día sobre investigaciones, ¿no? Informes, tesis, patentes, actas de congresos, ¿no? Investigaciones en curso, ¿no? Directorios, perdón, de investigaciones en curso. CONCITEC tiene, por ejemplo, varias de las investigaciones, directorios de investigadores, etc. Productos, ¿no? Catálogos de productos, catálogos de internet, información comercial también en catálogos de productos, y, bueno, legislación, publicaciones gubernamentales, bases de datos legales, negocios, transacciones, bases de datos de las bolsas de valores, de Wall Street, de empresas comerciales, etc. Entonces, aquí hay una pequeña selección de lo que podríamos decir más o menos lo que usualmente preguntan los usuarios, y qué tipo de materiales deberíamos de usar o recursos deberíamos usar para responder ese tipo de necesidades. Y esto, que es otro cuadro interesante que también lo he recopilado de varias fuentes, lo que sería la evaluación de los recursos de información. Esto es sumamente importante para ambos lados, es decir, el que da información como el que recibe la información. Entonces, el usuario común y corriente toma lo primero que encuentra en internet, ¿no? Entonces, este tipo de recordatorio de evaluar lo que encuentra, y como siempre les digo a los estudiantes también, no es lo mismo una página web sobre la diabetes que le escribió pues, no sé, mi hermano que tiene diabetes, y crea su página y dice, a mí me resultó esto, a tener una página autorizada de la Asociación Norteamericana de Diabetes, ¿no? O del Colegio Médico del Perú. Entonces, hay que enseñar al usuario a reconocer las fuentes confiables, pero nosotros, cuando damos una respuesta a una pregunta que se nos hace, tenemos que tener en cuenta todos estos datos. Como les dije, no voy a entrar al detalle en toda la teoría, porque al fin y al cabo estos son datos que les va a quedar a ustedes, pero es sumamente importante los tres primeros, ¿no? Entonces, saber desde un comienzo, y si alguien me está pidiendo de repente, no sé, cómo se cultiva la papa, no voy a ir a la Enciclopedia Británica a darle una respuesta, ¿no? O a un libro que trata sobre, no sé, la historia andina, y puede ser que mencionan a la papa pues simplemente como producto autóctono del Perú, pero no es un libro de agricultura o una fuente confiable. Y la autoridad más aún, ¿no? Y que se refiere justamente a la reputación, al renombre que tienen las personas, los colaboradores, ¿no? Y cuando evaluábamos fuentes de referencia impresas, veíamos sobre todo eso, de que el artículo de la enciclopedia, por ejemplo, esté firmado, que tenga referencias bibliográficas. Ahora igual podemos ver en internet artículos firmados, o también dice para saber más, o para conocer más sobre este tema, tales y tales referencias bibliográficas, ¿no? Y actualidad, eso es lo más importante en los recursos de información, que estén actualizados. Estoy hablando sobre todo los recursos que sirven para referencia, para responder preguntas. Y si alguien me dice cuánto es el precio del dólar hoy día, no le voy a dar la información de ayer. La que me interesa es la de hoy, y si puedo de hace unos minutos,
¿no? Eh, Igual el barril del petróleo, lo que fuera. Todo el aspecto comercial es información al momento. Y justamente los recursos son usados con la idea de dar la información precisa en el momento preciso. La evaluación del formato, bueno, ya uno tiene que ver que los links del sitio web funcionen, que no salga error, que haya una interfaz de uso amigable, que pueda ser fácilmente descargado, no esos sitios que tienen una cantidad enorme de imágenes que dificultan su uso, etc., ¿no? Otras facilidades de uso que también en el medio impreso, decíamos, debe de tener índices, debe de tener, no sé, una fichita que indica todos los datos que me van a salir en el registro, pero en el medio electrónico la gente asume de que, o sea, los creadores asumen de que el usuario ya fácilmente va a poder navegar en la página y muchas veces no pueden ni siquiera encontrar el link para pasar a la página siguiente, ¿no? Entonces, debe de haber esa facilidad de uso y algunas otras características que pueda tener el recurso. Entonces, seleccionar. ¿Por qué les he puesto esto? Porque pienso que, y eso lo digo más adelante, uno de los servicios básicos que debe dar cualquier unidad de información es recopilar recursos válidos, confiables, autorizados para sus usuarios, de tal forma de poderlos compartir esas listas, esos directorios y no dejar que simplemente el usuario se enfrente a Google y recupere 2 millones de registros, ¿no? Entonces ahora pasamos a lo que posiblemente les interese a ustedes más, que es la parte justamente de servicios, ¿ok? Lógicamente no he cubierto todo lo que hay sobre recursos de información, pero veamos aquí. Y he puesto esta foto a propósito porque estoy poniendo primero dos servicios de información que generalmente, no siempre, pero generalmente, están fuera del ámbito de las bibliotecas. ¿Ok? ¿Qué cosa es esto? Acá se ve la I de información. Entonces, ¿quiénes dan información? En este caso es una agencia de turismo que está dando información sobre Cozumel. En este caso es una empresa comercial. Ahora son súper comunes, todo el mundo habla de los call centers. ¿Qué cosas son? Centros de información, prácticamente entre la empresa y el cliente, ¿no? Aparte, no sé si alguno de ustedes habrá usado Aloe Salud o Infocorp. Hay muchas instituciones que dan información, entonces no tenemos la exclusividad. Las bibliotecas son una parte de los servicios de información y justamente nuestro trabajo consiste en dar información verídica, confiable, para que los usuarios retornen y busquen información en las bibliotecas. Acá tenemos una biblioteca pública y acá posiblemente es una biblioteca de investigación y en ambas vemos el famoso mostrador de consulta, ¿no? O de referencia y consulta, que ahora está dejándose de lado y más bien los servicios son ir hacia donde el usuario está. Incluso dentro de la misma biblioteca, crear varios puntos de acceso o referencistas que están rondando, vamos a decir, las áreas de donde está el Catania o donde ven a alguna persona desorientada y con una tableta están dando información donde el usuario se encuentra. No esperar que se acerquen a un mostrador. Hay muchos estudios sobre el mostrador y en algunos casos se refiere no solo a incapacidad, vamos a decir, de la persona de atender a varios a la vez, pero además también problema de timidez de la persona que no quiere acercarse a preguntar, etcétera. Entonces hay mucho más observación hacia aquel que necesita que se le ayude. Entonces, básicamente
diversos autores mencionan que toda biblioteca, ¿no?, independientemente de qué tipo sea, si pública, escolar, universitaria, etcétera, tiene tres funciones esenciales: informar, ¿no?, capacitar o formar, y entretener. Lógicamente las públicas quizás tengan más énfasis, por ejemplo, en informar, entretener. Las educativas en general, sea a nivel escolar o universitario, quizás informar y capacitar un poco más, pero en principio debe cumplir con estos tres principios básicos. Por lo tanto, nuestros servicios deben de ser orientados hacia esas tres funciones, utilizando los recursos de los que he hablado antes. Esos recursos deben de ayudarnos justamente a dar estos servicios, especialmente de información. Ustedes dirán, ¿por qué menciona a Ranganathan, una persona que nació en 1892, como ven, y falleció en 1972? Los que son bibliotecarios, por supuesto, deben haberlo escuchado y saben de nuestro gran amigo Ranganathan, padre, en cierta forma, o uno de los grandes padres de la bibliotecología, hindú, matemático, bibliotecario. Ya más o menos a sus 30 años por ahí, más o menos se fue a vivir a Inglaterra y ahí hizo toda su carrera y falleció ahí. Las 5 leyes de Ranganathan fueron dadas, ¿no?, dadas a conocer en el año 1931, como he puesto ahí. O sea que falta poco, ¿no?, para cumplir 100 años, están 90 años. Sin embargo, siguen estando vigentes. Y justamente he subrayado ahorra el tiempo del lector. ¿Ok? Si nosotros cambiamos la palabra libro por información o conocimiento y lector por usuario, vemos que todos los 5 postulados están totalmente vigentes. Y no voy a explicar cada uno, pero básicamente los libros son para usarse. Por supuesto, nadie puede tener los libros guardados bajo 5 llaves. A cada lector su libro, siempre hay algún libro o un documento que satisface la necesidad del usuario. A cada libro su lector, ¿no? Justamente el hecho de que hay algunos libros medio olvidados y que justamente consiste en ponerlos visibles para que sean usados. Esta voy a entrar después a ahorrar el tiempo del lector, y la biblioteca es un ente viviente. Esto es sumamente importante porque permanentemente está creciendo, desarrollándose, cambiando, y el otro día nomás en la lista de Infobip había alguna crítica a lo que era desarrollo de colecciones, ¿no?, y descarte, y eso es una de las cosas indispensables. Ninguna biblioteca del mundo puede abarcar todos los libros que ingresan o todo lo que se publica. Siempre tiene que haber una renovación y aquello que ya no se usa. Entonces, ahorra el tiempo del lector justamente va dirigido a darle la información precisa. Ahí tienen la referencia completa. Existe 1000 clics. ¿Qué significa 1000? Media and Information Literacy, o sea, alfabetización mediática e informacional. Ya no se habla simplemente de alfabetización informacional, se habla de las dos juntas. Incluso el grupo de IFLA, que se llamaba alfabetización informacional, ahora se llama así alfabetización informacional y mediática. Y clics, ¿qué significa? Lo que dice acá: critical thinking, creativity, literacy, intercultural citizenship, knowledge and sustainability. ¿Ok? Entonces, pensamiento crítico, creatividad, alfabetización, interculturalidad, ciudadanía, conocimiento y sostenibilidad. Entonces, ¿qué cosa han hecho? Han hecho actualizar las 5 leyes de Ranganathan. Esto es publicado
el año 20, creo que ha sido, sí, acá no he puesto, pero sí. Y aquí básicamente lo que es libro lo han cambiado en esta columna con la palabra conocimiento sobre todo, uso ético de la información, del conocimiento. Todos los usuarios deben de tener oportunidad de ganar conocimiento, crear. Y aquí en términos de desarrollo humano, que más adelante también voy a hablar en la parte que corresponde a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho al acceso a la información y al conocimiento, tiene derecho a que se le dé la información y tiene que tener oportunidades también de poder usar, analizar, construir su propio conocimiento en base a la información, ¿no? Entonces, es muy interesante el encontrar que la misma UNESCO está retomando los principios de Ranganathan, casi 100 años o 90 años de antigüedad, para actualizarlo a nuestra realidad actual, ¿no? Ok, entonces los servicios deben de ser acordes con las necesidades de los usuarios. Les dije que ya no iba a tocar este tema al detalle porque los usuarios son muy diversos y además sería todo un curso específico de usuarios, quiénes son, cómo se hacen los estudios de usuario, cómo se analizan sus datos, etc. Pero sí nosotros cumplir con nuestro rol primordial de informar, capacitar y después monitorear o realizar acciones que nos lleven hacia el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, que no solo es el objetivo 4 de dar educación. ¿Por qué lo he puesto así? Porque cuando yo estuve en el decanato del colegio hicimos una encuesta y pusimos ejemplos de objetivos de desarrollo sostenible y que las bibliotecas mismas pusieran con qué objetivo cumplen. Y casi el 90% o el 85% mencionaron educación de calidad, ¿no? Cuando hay muchas instituciones que su objetivo primordial, por ejemplo, es el cambio climático, u otros es estudios de género, o igualdad, equidad entre hombres y mujeres, etc., ¿no? Entonces, ya lo voy a mencionar un poquito más adelante. Los servicios de información se pueden dar por muchos medios. Ustedes en la Biblioteca Nacional están dando por teléfono, además de a través de muchos otros medios, ¿no? Página web, etcétera, etcétera, que también he considerado ahí, ¿no? Normalmente los servicios de información se dan cuando una persona requiere una consulta, ¿no? Un servicio, pero no necesariamente empieza cuando una persona pide un servicio, sino eh, también se adelanta uno a lo que va a ser ese pedido de información. Entonces, debe de existir por lo menos una consulta o una necesidad que es palpable, una persona y los recursos necesarios para resolver esas consultas. Entonces, es lo mínimo indispensable para que exista un servicio de información. Vamos a ver ahora algunos servicios de información. En algunos me voy a detener un poquito. Básicamente, ¿qué estamos viendo? Pues un servicio de información en línea, varias computadoras para acceder. Un servicio de información personalizado, que en este caso cuenta cuentos, pero que como ven no está usando tampoco una computadora. Ahora se está usando lógicamente porque estamos en pandemia, sino un panel con dibujos, fotografías, donde se puede hacer muchas interacciones, decir a los niños qué piensas que va a seguir después, que lo ordenen como una especie de rompecabezas, etc. Y aquí está la sala de lectura de la Biblioteca Nacional, ¿no? Los periódicos, una sala de periódicos. Entonces, es uno de los servicios. Aquí he puesto algunos servicios, no son todos, y lo que nosotros
en los cursos que yo dicto generalmente dividimos de esa forma, los recursos y servicios de información general y los especializados. General, tanto por su forma de darse el servicio, como también general en el sentido de que no requiere una actividad muy compleja. Entonces, lectura y préstamo, que es lo mínimo que dan cualquier biblioteca, reprografía, que puede ser por fotocopia, escaneado, etcétera, préstamo interbibliotecario, servicios de extensión, ¿no? Promoción de la lectura, folletos informativos, por teléfono, ¿no? Consulta directa por teléfono, etcétera. Y más especializados, pues las alertas informativas, ¿no? Algunos solamente publican o producen boletín de últimas adquisiciones o últimos ingresos, búsqueda de información, que ya es más especializado, asesoría en la búsqueda y generación de información, repositorios, estos dossiers o el reempacado, ¿no? Juntar información de varias fuentes para hacer como un consolidado, inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, estudios de mercado, como se hace, por ejemplo, en las facultades que tienen negocios, ¿no? O tipo ESAN, Pacífico, etcétera, algunos servicios de traducción, síntesis de información, bueno, hay muchos y podríamos nombrar muchos más. Y les voy a mostrar ahora con figuras algunos más o menos innovadores. Lo que les he mostrado en esa transparencia anterior prácticamente son servicios que existen actualmente. Algunos en menor medida, otros en mayor medida. Seguramente también han escuchado lo que llaman Embedded Librarian, ¿no? Que significa literalmente embebido, traducido literal, bibliotecario embebido, pero cuando hablamos de bibliotecario incrustado también, o además en otros sitios simplemente el bibliotecario dedicado específicamente. Y esto se da ahora en muchas instituciones con un bibliotecólogo a cargo de un grupo de investigación, donde no es simplemente el que provee información, sino que es un miembro más del grupo, por lo tanto está en las reuniones, sabe qué tipo de necesidades de información hay que buscar, se mete, como decimos, se involucra a fondo en el tema y además da la proyección hacia el futuro, ¿no? Va buscando información referida. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es mantener el servicio acorde con las necesidades de los usuarios, pero a la vez no todos van a usar las tecnologías de información y comunicación, pero sí ser innovadores. Y la Biblioteca Nacional lo está demostrando, ¿no? Por ejemplo, con el servicio de préstamo por delivery o con Aló BNP, está generando, ¿qué cosa? Un cambio. Introducir novedades, optimizar. Entonces, si yo puedo hacer el mismo servicio de una manera óptima, es decir, con menor gasto de recursos o con menor gasto de tiempo, estoy haciendo una innovación. Y eso es lo que necesitamos realizar. Entonces, acá les he dividido en 4 categorías prácticamente sin uso de tecnología, ¿no? Y que básicamente es nuestro trabajo diario. Luego, con uso de tecnología a bajo costo o a mediano costo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recopilar y dar información relevante. Eso es lo que ya dije anteriormente con los recursos, ¿no? Los recursos de información autorizados en un centro de recursos, como ha hecho la Biblioteca Nacional, pero en este momento solo videos, podemos, o sea, de todas los videos y de las presentaciones que han habido desde el año pasado. Perú lee del Ministerio de Cultura, donde tiene publicaciones para el fomento del libro, la lectura, etc. Entonces, podemos hacerlo de carácter general, podemos hacerlo sobre un tema, podemos decir,
este año vamos a recopilar recursos de información, o este mes de junio, para todo lo que es el Bicentenario, o vamos a ver lo que se está publicando sobre el Perú, pero en países extranjeros. Entonces, básicamente es recopilar información de lo que más necesitan en estos momentos nuestros usuarios: educación, salud, clima, empleo, etc. Aquí hay algunos ejemplos. CEPES es el Centro Peruano de Estudios Sociales, tiene un observatorio que se llama el Observatorio Climático, ¿no? Aquí casi no se lee cambio climático. Y justamente está recopilando permanentemente al día información que aparece en diarios, que aparece en publicaciones oficiales, que aparece en revistas, que aparece en publicaciones de las municipalidades sobre las políticas del cambio climático, etcétera, etcétera. Y así igual con alimentos, es un ejemplo, ¿no? Y esta es la página de cambio climático de CEPES, ¿no? Y es el observatorio, se llama así. En caso de salud, tenemos la biblioteca virtual en salud, que como ven, el primer punto que aparece, todo sobre el COVID-19. Entonces, ¿por qué dejar que los usuarios busquen en Google en general y que les aparezca noticias falsas que están recorriendo todo el mundo? Si tenemos un sitio oficial, tenemos la OMS, tenemos la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Aquí puse simplemente un servicio de información que hizo hace 2 años o 3 la Casa de la Literatura, que era llevar información a la sala de espera del Hospital Materno Infantil San Bartolomé. Como ven, son mujeres embarazadas, están esperando su turno o están haciendo terapia o ejercicios y están leyendo información sobre nutrición, sobre cuidado del niño, del bebé al nacer, el parto, etcétera, ¿no? En el caso de la PUC he puesto simplemente que el repositorio institucional, que es este, no solamente contiene información de lo que producen los profesores o artículos de revista, sino también videos, fotografías, archivo histórico, ¿no? Entonces, el recopilar información es nuestra primera tarea para dar al usuario una fuente de información confiable. Decir, necesitas sobre Simón Bolívar, mira, estos son los recursos valiosos, importantes, más ahora que estamos en pandemia. Aquí he puesto algunas fotos muy generales, servicios específicos para poblaciones en riesgo o vulnerables. Aquí hay ayánicas, esta es del Brain, esta es población infantil, pero también de zonas rurales, y esta es una experiencia de Colombia, que ahí está, es un pequeño videíto de 3-4 minutos de YouTube, donde estamos hablando de la Biblioteca Salvadora. ¿Qué puede hacer la biblioteca en ciudades en crisis, en donde hay muchísima violencia y muertes, etcétera, ¿no? Bueno, voy pasando un poco más rápido porque ya se nos va acabando el tiempo. Acá igual, poblaciones vulnerables. Esto también es en Colombia, la biblioteca EPM, este teatro para personas invidentes. Entonces, los que tuvo tanto éxito que las personas videntes reciben una antifaz para taparse los ojos, porque todo está hecho con diferentes voces y con diferentes elementos para contar el cuento. Algo así como se hacía antiguamente, para los que son un poco de mi edad, quizá, o más mayores, se hacían las radionovelas, ¿no? Entonces, si tú quieres escuchar los tacos o alguien que toca la puerta, etcétera, todo es significado, ¿no? Con audio. Y por supuesto la sala de invidentes de la BNP, que además de dar servicio de información en braille, también grabado de libros hablados
y grabar específicamente a pedido. Otras zonas más antiguas o, rurales o comunitarias, ¿no? En un centro, digamos, escolar o comunitario en realidad, acá lleva los libros en la camioneta y arman su carpa. La bibliomoto, que es en Chimbote también. Entonces, parte de nuestro servicio es también estos servicios de extensión, de salir a zonas alejadas, como ya les dije, ir hacia donde está el usuario. Voluntariado y acción comunitaria, les he puesto la foto, quizás alguno de ustedes está por acá. Estudiantes de San Marcos, por ejemplo, que fueron a leer cuentos y entretener a las poblaciones afectadas por el niño costero, ¿no? En Santa Eulalia y otras zonas. La gente viviendo en parques, niños asustados, que habían perdido todo y que se hicieron presentes para dar este tipo de información. Aquí, otra forma de facilitar puntos de acceso. Esta, como leen ahí, dice andotecas, bibliotecas de la calle. ¿Qué cosa es esto? Es en Quito, Ecuador. ¿Okay? Es simplemente un buzón, como si fuera un buzón para poner las cartas, pero con vidrio, se puede ver los libros, para que las personas se enteren de los libros o puedan sacarlos prestados directamente. Están en diferentes sitios, están en los paraderos de los buses, en zonas muy transitadas, para visibilizar. En este caso, la Biciteca, que también es de Chimbote, llevan los libros, como ven, en una bicicleta adaptada con un carrito y muestran los libros y prestan a los niños o les leen. Entonces, son algunas de las formas innovadoras que no tienen prácticamente un costo especial. Pasamos acá a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que también les había mencionado. No voy a mencionar todos, simplemente recordar que estamos en el mundo en donde están agrupados los objetivos en personas, prosperidad, paz, alianza, planeta. Entonces, nosotros no somos las Naciones Unidas, pero sí vamos a colaborar justamente en que se cumplan estos objetivos y no esperar al 2030, que es la Agenda 2030, sino monitorear. ¿Cómo monitoreamos? CEPLAN es el principal encargado. El plan bicentenario, que ya estamos en el bicentenario, se actualizó a lo que era el plan de la Agenda 2030, o sea, 9 años más, ¿no? Para el 2030. Hay los objetivos también narrados y también para niños, ¿no? Entonces, conocer, este es uno de los informes, el informe voluntario del 17 de junio del 2020, ya estábamos en pandemia, aunque dice acá a mayo. Si ustedes revisan este informe, en ningún momento, porque está en línea, aparece la palabra biblioteca. Ningún momento aparece la palabra información, salvo el Servicio Nacional de Información o de Información Pública del Ministerio. ¿Okay? Entonces está en nuestro trabajo justamente visibilizarlo. Y copié esta frase que dijo la doctora Elsa Ramírez Leiva de la Biblioteca de la UNAM, ¿no? Los ODS no están en los libros, sino que son un cambio de actitud. Este es el sistema de monitoreo creado por el INEI. Si ustedes entran, van a ver que no hay nada puesto en ninguno de los ODS. Y está cada uno con sus metas, las 169 metas que están acá mencionadas. Y sin embargo, está en blanco, ¿no? Han creado un sitio especial de monitoreo, pero no está en blanco. Y este es un reporte de carácter internacional que sí está acá. Los puntos rojos son los objetivos en que estamos muy mal. Los color mostaza, que casi no se nota, estamos en proceso, pero todavía estamos lejos de la meta. Y los amarillos son los que hemos mejorado sustancialmente.
y pueden entrar también a este reporte y ya están todas las banderitas y uno busca el país que quiere ver. Por último, esta parte de revisar acciones de la IFLA. Aquí, por ejemplo, esta infografía existe desde hace 3 años. ¿Cuántos la han usado? ¿Cuántos la han copiado y la tienen en su biblioteca? ¿No? Ahorita en los periódicos salen muchas noticias, cómo detectar si es una noticia falsa. Sin embargo, IFLA ya lo había hecho hace mucho tiempo y aquí están los pasos a seguir que tenemos que educar a nuestros usuarios. Este es otro sitio de IFLA donde está, por ejemplo, el COVID-19 en todos los idiomas, ¿ok? Recursos claves para dar respuestas sobre el coronavirus. Entonces, ya hay instituciones que están por nosotros. Lo que importa es buscarlas y darlas a conocer. Los ODS, esta es una hojita simplemente de 2 páginas, anverso y reverso. Este sí es un folletito más grande, pero como ven, se pueden bajar en PDF y podemos ver cómo las bibliotecas contribuyen a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Aquí seguimos sin tecnología, pero un costo mediano porque necesitamos adecuar los espacios. Una sala de estudios, un sitio cómodo, agradable para leer y servicio de préstamo que ya ustedes lo están dando. Aquí promoción de la lectura, esto es en San Juan del Lurigancho, cuentacuentos, esto es en La Victoria. Entonces, todo esto es un servicio que básicamente hay algunos costos, como he puesto acá, de conexión o de material bibliográfico, movilidad, pero no hay aspectos tecnológicos acá involucrados y que podemos dar fácilmente en desde nuestra biblioteca. Préstamo de otros materiales. Seguramente no conocen, no han visto esta parte más innovativa, préstamo de ebooks, lectores de ebooks, cámaras, trípodes, etcétera. Pero acá tenemos biblioteca de semillas. ¿En qué consiste? ¿No? Esto es en Medellín, esto es en Zaragoza. Justamente entrenar semillas, darlas a quien las solicite, con el compromiso y con la capacitación de cómo debe cultivar y a la vez reservar o guardar las semillas cuando su cultivo dé frutos y regresar al siguiente año a devolver las semillas. Entonces, las semillas que se le dan, él las retorna de su propia producción y permanentemente la biblioteca tiene ese banco de semillas, ¿no? Y luego otras bibliotecas, no, en varias partes, pero este es en Santiago de Chile, que prestan herramientas, por ejemplo. Entonces, si yo quiero pues hacer, no sé, un escritorio en mi casa, puedo pedir prestado las herramientas, que algunas son caras, y las devuelvo a la semana o 2 semanas, según lo que me demore en construir o componer lo que tengo que arreglar, ¿no? Entonces, aquí hay un costo involucrado en comprar herramientas o acá en comprar los lectores de libros electrónicos, pero no es un servicio sofisticado, ¿no? Hay algunas ferias también, ustedes habrán visto en algunas instituciones o ministerios que hay ferias de alimentos, por ejemplo. Entonces las bibliotecas colaboran llevando libros a esas ferias con información sobre nutrición, sobre productos naturales, sobre comer sano, etcétera, ¿no? Aquí ya algunos ejemplos con tecnologías, pero de bajo costo. Por ejemplo, lo que está haciendo la Biblioteca Nacional. Bueno, Allo BNP es el teléfono, que no es una tecnología sofisticada, pero tenemos de todas maneras que tener un catálogo con qué cosa está disponible, ¿no? Esto que ustedes han puesto de todas las cuentos o cursos de capacitación, etcétera, de ponerlos en línea, ¿no? De transmitirlos en redes o a través de YouTube. Aquí, información útil en época de crisis. En este caso es de TikTok, pero son productos sumamente interesantes donde dice cuáles son los centros hospitalarios, en dónde hay oxígeno, en dónde se puede cobrar el bono,
etcétera, ¿no? Entonces, son servicios que podemos dar desde la biblioteca con información rápida que no la vamos a crear nosotros, pero sí vamos a estar al día y decir, si necesitas saber esto, aquí puedes encontrar la información que estás buscando. Esta también información, capacitación, en este caso la USIL, libros para leer en casa, te ponen los libros que están disponibles, la biblioteca contigo, ¿no? En el caso de la Universidad Católica tienes acá bibliotips, ¿no? Entonces, algunos secretos de cómo encontrar la información que estás buscando, bases de datos que están disponibles, por ejemplo, con el COVID, novedades, etc. Esto, información sumamente útil en estos momentos y que están disponibles desde los ministerios, ¿no? Entonces, tener un sitio con la información específica, dónde busco si hay empleos, dónde busco estadísticas de empleo, dónde busco hacer un trámite. Aquí igual, cómo abrir tu negocio, portal de orientación al ciudadano. Ya les dije antes que nosotros, las bibliotecas y los bibliotecólogos, no somos los únicos que damos información. Por lo tanto, ya esta información existe en este Ministerio de la Producción sobre el bono o cómo llegó el bono 6.600, etcétera, ¿no? Orientación para trámites, etc. Entonces, es el compilarlo, el tenerlo en un sitio visible para que cualquiera lo pueda encontrar. Este es servicio de información en línea. Esto es Casa de la Literatura, Ministerio del Ambiente, Servir, en un minuto, ¿no? Información de lo último que están publicando en un minuto, ¿no? Acá igual, con el código QR puedes buscar la información, acá te da también información a pedido, igual ustedes lo están dando en la Biblioteca Nacional, aunque están todos juntos, quizás aquí el que tenga mayor tecnología son justamente los robots, ¿no? Chatear con el BNP Bot, no pude yo conectarme, supongo, no sé si ya está implementado, pero los demás son realmente de bajo costo y que se ayudan con la tecnología, pero lo dan personalizado y el usuario encuentra la información que busca. Luego hay, por ejemplo, una especie de periódico mural en línea. Simplemente la carátula de los libros. En vez de poner una lista de libros, pongo la carátula de los libros, ¿no? O un mural electrónico. En algunos casos incluso hasta incluyen el código QR de tal forma que uno puede decir, quiero leer este libro y lo solicito. Esta es una aplicación. Acá está incluso un artículo específico sobre las apps o las aplicaciones que puede tener la biblioteca para llegar a sus usuarios. Y esta, por ejemplo, es Easy Taxi. Tiene una aplicación, al igual que tú pides el taxi para que venga a recogerte, también tienes ahí una aplicación, libros que puedes leer mientras estás recorriendo la ciudad en el taxi. Y otras aplicaciones de los bibliotecólogos para responder preguntas o para encontrar información rápidamente que se pueden asociar con personas que pueden crear aplicaciones, ¿no? Aquí ya con tecnología, pero con un poquito más de costo, por ejemplo, crear una biblioteca digital no es tan sencillo, hay que digitalizar, hay que ordenarlos, indizarlos, etcétera. Pero acá tiene la Biblioteca Pública Digital de la BNP, este es de Chile, y que además tiene la aplicación desde tu celular para poder leer lo que quieras, ¿no? Ya, en general, cualquier biblioteca digital hay un costo, sobre todo inicial, y después de mantenimiento, de conexión, ¿no? Y, bueno, capacitación profesional, también aquí hay ejemplos de los recursos que ha puesto la Biblioteca Nacional y que ha juntado en este directorio, que les felicito porque este centro de recursos realmente ayuda bastante para encontrar todas las charlas, videos, etcétera, que se han dado durante todo este tiempo de pandemia, con categorías específicas en las que uno puede buscar, ¿no? Y tengo una persona conocida, por ejemplo, a la que le he dado la información, todo sobre los cursos para postular a la universidad, ¿no? Cursos de capacitación. Y aquí, para ya terminar, con
algunas tecnologías más sofisticadas. No quiere decir que sea necesariamente más caro, pero sí es tecnologías más sofisticadas. Estos son los famosos Maker Spaces, o que también se llaman Fab Lab, los dos nombres, y que en muchas bibliotecas se está prestando chips para que los usuarios creen, ¿no? Sombrero con un chip o una zapatilla con su chip o lo que fuere. Es decir, dentro de este laboratorio podemos prestar estas tarjetas de un chip con información, pero no solo enseñar a hacer, sino también microprogramas, programación de robots. Muchas bibliotecas están haciendo ese tipo de servicio. Aquí, dispensadores de libros. Este es un video que pueden verlo cuando, creo que está puesto ahí, no he puesto el link, pero está en la bibliografía este sitio que se llama Princh, que es un blog. Es un blog que cada semana te da información sobre novedades. Y acá está en Ecuador también, como ven, un dispensador, igual que uno puede sacar una bebida o unas galletas, tienes un libro. En este video explican que funciona idénticamente como el cajero automático. O sea, pones tu tarjeta, seleccionas el libro que quieres con el número y te sale por acá abajo el libro, ¿no? Igual acá. Esto sumamente útil en estos momentos, donde puedes tú cargar los libros cada 15 días, novedades, y ponerlos en ciertas zonas. No necesita de una persona que lo atienda, no hay dificultades ni peligro de contagio, nada, ¿no? Esto ya más bien creación, historietas, realidad virtual, etcétera, que se puede uno asociar con las personas que trabajan con esto. Aquí, por ejemplo, hacer algún tipo de historieta desde la biblioteca o enseñar a los usuarios cómo hacerla, presentar algunos programas de realidad virtual, y esta es de realidad aumentada, ¿no? Y que son programas que sí son un poco más caros, ¿no? Más sofisticados, pero que llama mucho la atención y es un servicio que podemos ofrecer. Sobre todo cuentos para niños es muy, muy útil. Y algunos de ustedes incluso siguieron un curso que dio el AECIT, ¿no? La Agencia Española de Cooperación, que fue en Montevideo, y fueron como 4 o 5 peruanos a ese curso, ¿no? Estos sí son interfaces bastante modernas, que las he visto a través de los videos, pero no los he visto en persona. Aquí, como ven, dice una guía de la biblioteca, pero acá, ¿qué cosa es? Es un libro impreso. Y al colocar este aparatito, tengo aquí, en este punto, como una pequeña memoria. Entonces yo puedo señalar un párrafo, puedo una palabra, buscar otra palabra, se graba acá en esta memoria y llego a mi casa y lo pongo en la memoria de mi computadora, ¿no? Pero en ese momento puedo, como decir, como un señalador del libro que le estoy colocando a un libro impreso. Aquí igual es una interfaz para libro impreso, pero que puedo colocar el libro y hacer un clic, por ejemplo, y ver la figura o ver de dónde ha sacado esa foto o ver en internet, ¿no? Y para estudiar mejor, ¿no? O trabajar igual, puedo leer las páginas de un libro y aquí ver la traducción, ver el significado, ver en la Wikipedia, etc. O sea, interfaces que se están creando para libros impresos. Y esto último, equipo mobiliario innovador. No sé si habrán tenido oportunidad acá de ver, creo que hubo, en algún momento vinieron, estos son holandeses, crearon estas bibliotecas movibles en 3 cajas prácticamente toda la biblioteca, ¿no? O sea, desarman la caja y lo arman como estante, como mesa para leer y asientos. Los drones, que ya deben haber visto varios ejemplos de bibliotecas que están utilizando no solamente para llevar los libros a los usuarios, ¿no? Entonces, en vez de usar una moto, uso un dron
que va a llevarle a la puerta de su casa un libro con una bolsita, sino también para ubicar a los usuarios, ahora, por ejemplo, en tiempo de pandemia, para ubicar dónde son los puntos claves o álgidos donde hay concentración de personas o peligro o riesgo de contagio. Y este, que es bastante innovador, no sé si se nota bien en la figura, la señora está pisando un pedal. Entonces es como si fuera una bicicleta estacionaria, por supuesto, que es una mesa de estudio en la biblioteca, pero si se dan cuenta aquí, no se nota casi, pero está enchufada la tablet. O sea que le llaman bicicletas o centros cinéticos, ¿no? Entonces, la persona hace ejercicio para no estar sentada leyendo en total, digamos, sin hacer ejercicio, ¿no? Sino que hace ejercicio pedaleando, pero además, conforme pedalea y pedalea más rápido, genera energía y con esa energía carga su laptop, ¿no? O su tablet. Entonces, todo en un solo sitio, y como ven ahí hay para 3 asientos en esta pequeña torre, de tal forma de poder, digamos, por un lado incentivar el ejercicio físico y por otro lado ahorrar energía, ¿no? Bueno, con eso doy por terminado. Aquí tiene la bibliografía. En este caso todos estos están en inglés, pero estos están de ese blog que se llama Princh. Aquí blog Princh, este y este, ¿no? Y el primero es una charla de Lynn Conaway de OCLC, y luego también este es otro escrito, un ebook de Kowalski y los otros blogs. Entonces, los blogs no son simplemente sitios de recreo, sino más bien de mantenerse actualizado, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya me he pasado más de la hora. No sé si de todas maneras reducimos un poco las preguntas a algunas contestaciones cortas, y ya Alicia, te dejo para que simplemente Sí. este, Para continuar, sí. dispongas, así es. A Muchas ver, gracias, profesora Ana María. ay, perdón, esto es Sí, no se preocupe. stop share, ya, ahora Ahí sí. está. Quisiera saber si, a ver, alguno de los presentes tiene alguna consulta. No tenemos preguntas en el chat, pero de repente alguien quiere hacer una pregunta de último momento. Sí, o verbalmente, como quieran, ¿no? De repente verbalmente. Podemos... ya están agradeciendo mucho por la información. Al parecer no tenemos preguntas porque nadie está levantando la manito ni escribiendo en el chat. Ha quedado todo muy claro. Ha sido Algunos de muy... ustedes que quieran, bueno, conversar sobre el tema, Ujú. como te digo, Alicia, tu correo es el que dice apoyo, ¿no? Sí, 04, ajá, ya. Yo te mando el PPT ahora así mismo es. terminando la charla. Yo No lo he, se los claro, voy a yo no, trasladar a todos los que así han es, participado, a todos los inscritos. así es. Eh, No le he sí, dicho, digamos, todo nuestro rol como profesional, pero uno de los aspectos importantes es recordar y de dónde uno, bueno, yo como profesora y ustedes como estudiantes, el, la educación profesional continua. Eso es una de las bases de todo servicio de información, el estar al día, no simplemente servicios novedosos, sino lo que ocurre a diario, ¿no? Y ayer o anteayer conversaba con alguien, ¿qué pasa en Colombia? ¿Por qué hay no sé cuántos muertos? Entonces, no es el hecho simplemente de que te lo cuenten, sino que tú te actualices y que estés al tanto de las noticias. Ahora que hay tantísimos medios, el noticiero, el diario, el RPP en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás esa no lo mencioné, pero toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo, tanto profesional como información general,
es porque nosotros debemos tener esa curiosidad, ¿no? Mente inquisitiva, una curiosidad natural de investigar y de buscar información. Ujú. Bueno, Así es. si no hay Muchas gracias nada, por la acotación. Em, bueno, creo que aquí ya entonces concluimos. Muchas gracias. Ha sido muy claro los ejemplos, muy dinámica tu participación y esperamos verte en una próxima oportunidad. bueno, muchas gracias a ustedes y ya como universidad ya saben que seguimos colaborando y bueno, algunos de los que me conocen en alguna oportunidad se han acercado a mí, a algún correo pidiendo algún tipo de información. Como saben, yo soy docente, no trabajo en la biblioteca, no les puedo prestar libros, pero lo que esté a mi alcance, siempre cuentan conmigo. Gracias. Muchísimas gracias y a todos los presentes no se olviden que seguimos con intercambio de talento durante el mes y los próximos meses que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.